Nadie debería escuchar su propio nombre en medio del bosque. No importa si es de día o de noche, si estás acompañado o solo, si la voz que lo pronuncia suena familiar o desconocida. Cuando el aire se corta y las ramas crujen en lo profundo de la oscuridad, responder puede ser la peor decisión de tu vida. Porque lo que te llama no quiere encontrarte, quiere atraparte. Hay algo en los bosques que no pertenece a este mundo. Algo que observa, que espera, que imita lo que más reconoces, tu propia identidad. Imagina caminar por un sendero solitario, con la certeza de que nadie debería saber tu nombre allí. Y de repente, lo escuchas. Primero un susurro, luego más claro, pronunciado con un timbre que te resulta extraño y cercano al mismo tiempo. Sientes como tu piel se eriza y el corazón late con violencia. Miras alrededor, pero no hay nadie. Aún así, la voz insiste, suave, repetitiva, como si supiera que tarde o temprano girarás la cabeza. En lugares remotos, generaciones han repetido la misma advertencia: si escuchas tu nombre en el bosque, huye. No respondas, no te detengas, no intentes descubrir de dónde proviene. Quienes lo han hecho, rara vez regresaron. Y los pocos que volvieron, cuentan historias que hielan la sangre. Historias de voces que no eran humanas, de ecos que aprendieron a hablar, de árboles que guardan secretos imposibles. Confesiones reales que no aparecen en los periódicos, pero que se transmiten en susurros, como si mencionarlas en voz alta pudiera invocar aquello que las produjo. Quizás pienses que todo esto suena a superstición, a viejas leyendas que buscan infundir temor. Pero hay detalles que no pueden ignorarse. Personas que nunca se conocieron, en países diferentes y culturas opuestas, describieron lo mismo: caminar por un bosque en silencio absoluto y escuchar, a unos metros de distancia, su nombre pronunciado. A veces con la voz de un ser querido, a veces con un tono áspero y distorsionado, a veces con una calma inquietante, como si la voz proviniera de algo que no tiene prisa, porque ya sabe que lo inevitable sucederá. Este video no es un simple cuento. Es una advertencia. Porque en los próximos minutos escucharás relatos que provienen de testimonios reales, de personas que juraron no estar inventando nada. Cada historia abre una grieta en lo desconocido, cada confesión revela un matiz diferente de ese terror que se esconde entre los árboles. Y mientras escuchas, es posible que empieces a recordar alguna experiencia tuya. Una caminata en un sendero, una excursión, una noche de camping en la que, aunque no lo admitieras, sentiste que alguien te observaba. La pregunta es, ¿qué harías si esa noche, entre las ramas y la neblina, escuchas tu nombre? No gritado, no con urgencia, sino suavemente, con un susurro casi íntimo, como si lo pronunciara alguien que te conoce desde siempre. ¿Lo ignorarías, correrías, responderías? La mayoría cree que podría resistirse, pero quienes estuvieron allí saben que la curiosidad y el miedo se mezclan de una forma que rompe la voluntad. Porque la voz sabe cuándo y cómo llamar. Y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Así que quédate conmigo y escucha con atención. Porque los bosques guardan secretos que nunca debieron salir a la luz. Y esta es tu advertencia: si escuchas tu nombre en el bosque, huye. Daniel siempre había creído que el eco era un simple reflejo de la voz, un fenómeno acústico que devolvía las palabras como un espejo sonoro. Había pasado gran parte de su vida explorando montañas y bosques y conocía muy bien ese juego de sonidos que se repetían con retraso. Pero en aquella ocasión, lo que escuchó en medio de la sierra no tenía nada que ver con la naturaleza. Era algo diferente, algo vivo. Esa tarde, el grupo había decidido detenerse cerca de un claro para descansar antes de armar el campamento. Jorge, uno de sus compañeros, se había quedado rezagado ajustando su mochila,
mientras los demás avanzaban por el sendero. Daniel se detuvo y lo llamó por costumbre, como cualquiera lo haría. Su voz rebotó contra las montañas y regresó deformada, arrastrada por el viento. Al principio sonrió, pensando que era solo un eco más. Pero enseguida notó que la entonación no era la misma. No sonaba exactamente como él. Había algo extraño, como si otra garganta hubiera repetido su palabra, imitando sin lograrlo del todo. Para despejar la duda volvió a gritar con más fuerza, convencido de que solo estaba cansado. Y entonces sucedió lo que le heló la sangre. La respuesta llegó demasiado rápido, casi al mismo tiempo que su grito. No era un eco retardado, era como si alguien invisible hubiera repetido exactamente lo mismo a escasos metros de distancia. Daniel se quedó en silencio, con el corazón latiéndole en el pecho. No era posible. Un eco jamás responde de inmediato. Miró alrededor buscando a Jorge, esperando verlo aparecer, pero no había nadie. El bosque parecía sostener un silencio espeso, como si cada rama, cada hoja, estuviera esperando. De pronto la voz volvió a sonar, pero no dijo el nombre de su amigo. Pronunció el suyo. Daniel sintió como la piel se le erizaba. El tono era el mismo que había escuchado antes, idéntico a su propia voz, como si estuviera hablando consigo mismo desde la oscuridad. Trató de convencerse de que todo era producto de la sugestión, un truco acústico provocado por el valle. Se agachó, respiró hondo, intentó calmarse. Pero cuando volvió a escuchar, la ilusión se rompió por completo. La voz ya no repetía, ya no devolvía lo que él gritaba. Ahora construía frases nuevas. Frases que no podían pertenecer a un eco. Daniel, ven aquí. Sonaba tranquila, casi amistosa, pero había una cadencia irregular, como si la lengua que la pronunciaba no estuviera hecha para hablar palabras humanas. Daniel sintió que algo lo observaba desde la niebla. Sus ojos buscaron entre los troncos y fue entonces cuando la vio. Una silueta alta, inmóvil, que apenas se distinguía en la penumbra. Creyó por un instante que era Jorge, que había tomado un atajo, pero el instinto le decía lo contrario. La figura permanecía inmóvil, y en el momento en que fijó la vista, la voz salió de allí con absoluta claridad. Daniel, estoy aquí. Era su voz exacta. No la de Jorge, no la de un desconocido, era la suya propia. El miedo lo paralizó. El aire parecía más denso, como si el bosque entero respirara con él. Dio un paso atrás y la silueta se desvaneció, como borrada por la niebla. Pero la calma no llegó. La voz seguía allí, multiplicándose. Ahora lo llamaba desde varios puntos al mismo tiempo, detrás de él, a su izquierda, desde lo alto, desde el suelo. Era un coro de Daniels pronunciando su nombre con distintos matices, envolviéndolo por completo. El pánico lo empujó a correr. No pensó en nada más, solo en escapar. Tropezó con raíces, desgarró la ropa contra ramas filosas, sintiendo en la nuca ese murmullo insistente que lo perseguía. Cuanto más rápido corría, más cerca sonaban los susurros, como si se movieran con él. La certeza de que algo invisible lo seguía lo hizo perder la noción del tiempo. Cuando finalmente alcanzó al grupo, jadeante, con la mirada desencajada, todos lo miraron con desconcierto. Jorge estaba allí, intacto, y aseguró que nunca se había perdido. Aún más perturbador fue escuchar que nadie lo había oído llamarlo. Esa noche, incapaz de dormir, Daniel permaneció en su tienda escuchando el silencio. Pero entre el viento y los grillos, distinguió claramente un murmullo arrastrado que repetía su nombre. No era imaginación, no era eco. Era algo que lo había escuchado y ahora lo conocía.
algo que lo había marcado. Daniel nunca volvió a acampar en aquella sierra. Con los años llegó a una conclusión que apenas se atrevía a pronunciar: los ecos de ese bosque no reflejan voces, las roban. Y quienes pronuncian un nombre allí no están llamando a un amigo, están abriendo la puerta a algo que aguarda pacientemente en la oscuridad. El doble que susurra. Adrián siempre había sido escéptico. No creía en fantasmas, ni en leyendas urbanas, ni en historias de terror transmitidas en fogatas. Era el tipo de persona que necesitaba pruebas, explicaciones lógicas, razones científicas para cada cosa. Por eso, cuando aceptó acompañar a unos amigos a una cabaña en medio del bosque, se sintió tranquilo. Para él, el bosque era solo naturaleza, aire limpio y silencio. Nada más. Esa seguridad empezó a resquebrajarse la primera noche, cuando salió solo a caminar por un sendero iluminado únicamente por la luz pálida de la luna. Al principio disfrutaba de la calma. El crujido de las hojas secas bajo sus botas, el canto distante de un búho, el susurro del viento entre los árboles. Pero entonces escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Una voz. No cualquier voz. Era la suya. Adrián. Se giró bruscamente, convencido de que alguien le estaba gastando una broma. Pensó en sus amigos escondidos entre los árboles, riéndose de su reacción. Sonrió con incomodidad y siguió avanzando. Pero la voz volvió a sonar, más clara, más cerca. Y lo llamó de nuevo, con la misma entonación, con el mismo timbre que él escuchaba cada mañana al hablar frente al espejo. Era como si alguien estuviera allí, oculto en la oscuridad, imitando exactamente su forma de hablar. Intentó calmarse pensando en una explicación. Tal vez un eco extraño, una coincidencia acústica. Pero esa ilusión se quebró cuando la voz pronunció algo más. Sé lo que estás pensando. Adrián sintió un vacío en el estómago. Nadie podía haber dicho eso en ese instante, salvo él mismo. Era cierto, estaba pensando que todo era una broma, que sus amigos se escondían para asustarlo. La voz lo había anticipado, como si hubiera leído sus pensamientos. La respiración se le volvió pesada. El aire se sentía frío, demasiado frío para ser real. Aceleró el paso, pero la voz lo seguía, repitiendo no solo su nombre, sino también fragmentos de lo que pasaba por su mente. Cada duda, cada temor, cada recuerdo fugaz. Lo escuchaba como si fueran susurros arrancados de su propio interior y lanzados de vuelta hacia él. Se detuvo, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Alzó la linterna y la giró en todas direcciones. Fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles, a unos 10 metros, había una figura. Su silueta era inconfundible. Tenía su misma altura, sus mismos movimientos, incluso la misma chaqueta que llevaba puesta. Era él. Otro Adrián, de pie en la penumbra, mirándolo fijamente con una sonrisa torcida que jamás había visto en su propio rostro. La linterna temblaba en su mano mientras la figura imitaba cada gesto, cada respiración. Y entonces habló. No puedes escapar de mí. El tono era idéntico, pero la cadencia era incorrecta, como una melodía tocada con notas equivocadas. Adrián retrocedió, incapaz de dejar de mirar esa copia imperfecta que avanzaba lentamente hacia él, pisando sin hacer ruido. La linterna parpadeó y, por un instante, la figura desapareció. Pensó que lo había imaginado, que estaba delirando. Pero en el siguiente destello la vio de nuevo, más cerca, extendiendo una mano idéntica a la suya. Corrió sin pensar, con el corazón golpeando contra el pecho, mientras detrás de él escuchaba su propia voz gritando su nombre una y otra vez, mezclado con frases que nunca había dicho.
pero que sonaban como pensamientos arrancados de su mente. Cuando llegó a la cabaña, sus amigos lo encontraron pálido, temblando, con los ojos desorbitados. No entendían lo que le pasaba. Trató de explicar, pero las palabras se atragantaban en su garganta. Solo pudo decir una cosa: había visto su doble en el bosque y lo había escuchado hablar con su voz. Desde esa noche, Adrián nunca volvió a entrar en un bosque. Decía que aquello no era un eco, ni un espíritu cualquiera. Era una copia, un reflejo maldito que vivía oculto, esperando el momento para reemplazarlo. Y lo más aterrador no fue verlo ni escucharlo, sino la certeza que aún lo atormenta. Esa cosa conocía cada pensamiento suyo, cada secreto, cada miedo. Como si hubiera estado dentro de su cabeza desde siempre. Voces de los niños perdidos. Los bosques guardan sonidos que se confunden con la naturaleza. El crujido de las ramas puede parecer un susurro, el viento puede sonar como un lamento, y la risa de un animal nocturno puede confundirse con la de un niño. Pero hay ocasiones en las que no se trata de coincidencias acústicas ni de ilusiones. Eso lo descubrieron 3 cazadores en una noche helada de invierno, cuando decidieron internarse en un bosque remoto, buscando presas en lugares donde, según los lugareños, nadie debía quedarse después del anochecer. Al principio todo fue normal. El silencio era tan profundo que cada paso sobre la nieve parecía retumbar entre los árboles. El aire olía a humedad y a tierra congelada, y el vaho de sus respiraciones se mezclaba con la bruma que se levantaba del suelo. Avanzaban atentos, convencidos de que la cacería sería productiva. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, los 3 escucharon algo que los obligó a detenerse de golpe. Eran voces infantiles. Al principio, lejanas, débiles, casi confundidas con el viento. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados. Nadie debería estar allí, mucho menos niños. Uno de ellos, el más escéptico, dijo que eran simples alucinaciones sonoras provocadas por el eco y la noche. Pero entonces los sonidos se hicieron más claros. Eran risas, seguidas de pequeños gritos, como de niños jugando al escondite entre los árboles. Y después, un susurro inconfundible. Uno de los cazadores escuchó su propio nombre. El silencio que siguió fue insoportable. El hombre juró que una vocecita había pronunciado su nombre como si lo llamara a un juego. El segundo cazador trató de calmarlo, hasta que también lo escuchó. Una voz pequeña, casi cantarina, lo llamaba suavemente. La incredulidad se transformó en miedo puro cuando el tercero también fue nombrado. Los 3 habían escuchado claramente sus nombres, uno tras otro, con el tono inocente de un niño perdido. La curiosidad pudo más que el miedo. Decidieron seguir el origen de las voces, convencidos de que quizás se trataba de algún grupo de niños que se había extraviado en el bosque. Avanzaron con cautela, alumbrando con sus linternas los troncos húmedos y las raíces cubiertas de escarcha. Las voces parecían moverse con ellos, siempre un poco más lejos, como si se alejaran a medida que intentaban alcanzarlas. Los llamaban, reían, susurraban. Cada vez más cerca y, a la vez, cada vez más inalcanzables. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a un claro. Allí encontraron algo que los dejó petrificados. En el centro del espacio abierto había juguetes viejos y oxidados, una muñeca sin ojos, un coche de metal con las ruedas deformadas, una pelota desgastada cubierta de barro. El suelo estaba lleno de pequeñas huellas, demasiado frescas para haber permanecido tanto tiempo sin borrarse. Pero lo más escalofriante fue lo que brillaba entre la nieve, pequeños huesos dispersos, como si alguien los hubiera dejado allí a propósito. El silencio se rompió con una risa infantil, clara y cercana.
Los tres giraron al mismo tiempo, apuntando sus linternas hacia los árboles. No había nadie. Pero las risas se multiplicaron, rodeándolos, repitiendo sus nombres con un tono que ya no sonaba inocente, sino burlón, como si se estuvieran riendo de su miedo. El pánico los venció. Salieron corriendo sin rumbo, tropezando con ramas, desgarrándose la piel en el intento de escapar. Dicen que los susurros los persiguieron hasta que cruzaron el límite del bosque y que solo cuando llegaron al pueblo las voces se apagaron. Nunca volvieron a cazar en ese lugar. Juraban que lo que escucharon no eran niños, sino algo que imitaba voces infantiles para atraerlos. Y los juguetes que encontraron eran restos de otros que habían caído en la trampa antes que ellos. Nadie supo explicar cómo aparecieron allí ni de dónde venían esas risas. Pero los ancianos del pueblo tenían una explicación sencilla: eran las voces de los niños perdidos, aquellos que habían respondido a su nombre en el bosque y nunca regresaron. Hasta el día de hoy, los tres hombres aseguran que cuando cae la noche y el viento sopla fuerte, pueden escuchar, a lo lejos, esas mismas voces llamándolos, como si aún los persiguieran. Y cada vez que vuelven a escuchar su nombre, sienten que un frío inexplicable les recorre la sangre, recordándoles que aquel juego nunca terminó. El susurro del árbol hueco. Mateo llevaba 20 años como guardabosques. Conocía el bosque en cada estación, sabía distinguir un crujido de rama por peso y dirección, reconocía la vibración de un búho en celo, el chasquido de un zorro moviéndose entre hojas mojadas, el silbido que provoca el viento al atravesar un pinar cerrado. Tenía reglas simples que nunca quebrantaba. Camina siempre con doble ruta de salida, no te acerques a una cavidad sin revisar el entorno, nunca llames por su nombre a alguien perdido, utiliza descripciones y señales, evita pronunciar identidades completas en lugares donde el sonido se comporta como un animal. Aprendió esas reglas de su antecesor, un hombre silencioso que, antes de retirarse, le dijo una frase que Mateo guardó como superstición útil. El bosque escucha y te imita cuando decides contarle quién eres. Ese otoño hubo tormentas que partieron árboles viejos y dejaron el suelo cubierto de ramas negras. Los senderistas eran pocos, pero los incidentes raros aumentaron. Radios que captaban voces en frecuencias vacías, pasos que se duplicaban a 2 metros de distancia, nombres susurrados sin dueño. Mateo sospechaba de colapsos del terreno, de cavernas con extrañas resonancias, de bromistas escondidos. Salió a patrullar al atardecer, cuando la luz se vuelve metálica y las sombras se estiran entre los troncos como cuerdas. Avanzó por un tramo que apenas se usaba desde que el Consejo Forestal lo cerró por erosión. Allí estaba el gigante caído del que hablaban los hacheros, un árbol hueco, retorcido, con la corteza abierta en una boca ovalada que apuntaba al sendero como una advertencia. El interior era oscuro y húmedo, con un olor agrio, a madera enferma. Mateo evaluó el perímetro, anotó coordenadas, levantó fotos. Cuando guardó el móvil escuchó su nombre. No fue un grito ni un lamento. Sonó como si alguien estuviera a medio metro, detrás de su hombro izquierdo, pronunciándolo con calma. Reaccionó de forma automática. Buscó con la linterna entre helechos, revisó el talud, levantó la radio. No había nadie. Volvió a oírlo. Esta vez no llegó desde el aire abierto sino desde la cavidad del tronco. Era su nombre en una voz neutra, sin emoción, que al terminar dejó un silencio tenso, como si esperara una respuesta. Acercó la luz al hueco. Vio canales internos tallados por insectos, fibras desgarradas, marcas paralelas que no parecían de hacha. Había un pañuelo infantil endurecido por la humedad, una ficha metálica con un número sin contexto, una cinta roja pegada a la pared con resina oscura.
El aire que salía del interior estaba frío de una manera que no correspondía con el clima. Olía a cueva cerrada, a piedra mojada, a respiración vieja. Mateo habló sin decir su nombre. Preguntó quién estaba adentro y por qué llamaba. La cavidad respondió con su voz, copiando las mismas palabras, pero alterando la cadencia de una forma mínima y agresiva, como si alguien hubiese aprendido la sintaxis y tropezara en los acentos. Retrocedió 2 pasos. La radio chisporroteó con un murmullo que no identificó. Luego llegó un tercer llamado, más íntimo y peligroso. La voz usó un diminutivo que solo su madre empleaba cuando él era niño. No lo había escuchado desde su funeral. El impacto emocional le cortó el aire. El tronco hueco parecía inclinarse hacia él, aunque sabía que era una ilusión óptica. Trazo mental de escape, recordó la regla, evita responder, no entregues información. Encendió la grabadora del móvil, la dejó en el suelo, apuntando a la cavidad. El interior emitió una secuencia irregular, golpes amortiguados como uñas raspando madera. Después, un susurro con su propio timbre lo llamó por 4ª vez y añadió un detalle privado de su infancia. La caída en el molino abandonado, la cicatriz en la rodilla derecha, el miedo al agua fría. Ningún bromista podría saberlo. Mateo ató una cuerda a su cintura y al tronco de un abeto cercano. La idea era inspeccionar la base de la cavidad desde un ángulo seguro, sin invadir el hueco más de lo imprescindible. Cuando tensó la línea, la cuerda vibró por un tirón suave desde dentro, como si algo hubiera rozado el extremo que él aún no había acercado a la boca del árbol. Sintió un nudo seco en la garganta. Giró la linterna. Vio que la resina oscura se deslizaba hacia el borde como saliva espesa. El llamado se repitió y con él una respiración nueva, más cercana, con un ritmo que no correspondía a un pecho humano. La racionalidad cedió ante una evidencia sin forma. El árbol no era solo madera. Era un conducto o una máscara. Allí dentro vivía una cavidad que conectaba con otra cosa y esa otra cosa lo conocía. Lanzó una piedra al hueco para medir profundidad. La piedra no golpeó fondo, no devolvió sonido de impacto. En cambio, respondió la pared con un golpecito corto y 2 largos, como si la madera estuviera avisando su presencia a una distancia que la geometría del tronco no explicaba. A punto de cortar la cuerda, Mateo sintió caer algo en el borde. Era un anillo infantil, oxidado, con la forma gastada de una estrella. En su interior había una inicial que coincidía con una desaparición antigua registrada en un informe que él había leído ese invierno. El bosque contuvo el aliento. De la cavidad brotó un hilo de voz idéntico al de su hermano fallecido, pronunciando su nombre con un acento que nadie más conocía. La tentación de responder fue un golpe físico. Dio un paso adelante y corrigió. Caminó hacia atrás sin perder de vista la boca del árbol. La voz cambió de estrategia. Usó el tono de una mujer herida, pidió ayuda, dijo que estaba atrapada, mezcló súplicas con el diminutivo de la infancia. Mateo sostuvo la linterna con las 2 manos para que el temblor no desordenara el haz. Se mantuvo en silencio. El llamado se descompuso en un sonido más bajo, como si la cavidad exhalara fastidio. La resina se detuvo. Los golpes internos callaron. Recogió el móvil. En la grabación no había palabras claras. Solo un patrón de ruido en el que, al subir el volumen, se alcanzaba a percibir su nombre con su propio timbre repetido a intervalos irregulares. Conservó el anillo en una bolsa y marcó el tronco con cinta prohibitiva a varios metros, levantando un perímetro más amplio que el habitual. A la mañana siguiente llevó a 2 agentes y a un técnico de acústica. Midieron el hueco, lo exploraron con una cámara flexible.
El cable alcanzó un punto donde la cámara dejó de transmitir, aunque la longitud era insuficiente para haber encontrado una pared. La cuerda que él había atado estaba cortada, con un borde liso y extraño, como si una herramienta sin filo la hubiera desintegrado por fricción desde adentro. El informe fue un ejercicio de prudencia. Se cerró el sendero, se registró el anillo, se solicitó exhumar un caso antiguo. Mateo pidió el traslado a otra zona y lo obtuvo. La razón oficial fue el desgaste de años de servicio. La verdadera fue más simple. No quiso pasar otra noche con su nombre resonando en la garganta de un árbol. Desde entonces repite una advertencia que no figura en los manuales. Si en el bosque algo te llama por tu nombre desde un hueco, no te acerques. No mires dentro. La madera también puede ser una boca y, cuando te nombra, ya empezó a masticarte. Un mes después recibió una llamada de un viejo senderista que había leído el cierre del tramo. Dijo que al amanecer oyó la voz de su madre fallecida, muy cerca del río, pronunciar su nombre con la entonación exacta de cuando lo despertaba para ir a la escuela. Mateo colgó con un silencio largo. Sabía que el siguiente paso del bosque es usar lo que ya no está entre nosotros. El llamado de los muertos. Claudia había perdido a su madre hacía más de 15 años. El duelo fue duro, la ausencia de esa voz materna que la despertaba cada mañana la acompañó durante toda su vida adulta. Quizás por eso, cuando decidió pasar un fin de semana en una cabaña aislada, lo último que esperaba era volver a escucharla. Fue una tarde fría, con el sol cayendo detrás de las copas y un aire húmedo que impregnaba el ambiente de un olor a tierra mojada. El bosque parecía tranquilo, demasiado tranquilo, y esa calma forzada la obligaba a escuchar cada sonido mínimo. El roce de su propia ropa, la respiración contenida, el crujir de ramas que no había pisado. Estaba acomodando leña cerca de la chimenea exterior cuando escuchó algo que le heló el alma. Una voz, tenue, apenas un susurro, pero inconfundible. Era la voz de su madre pronunciando su nombre. La primera reacción fue un nudo en el estómago, una mezcla entre nostalgia y terror. Giró lentamente, convencida de que era imposible. No había nadie, solo los árboles que se balanceaban con el viento. Intentó convencerse de que había sido un recuerdo auditivo, un truco de su mente cansada. Siguió con su tarea, pero la voz regresó. Esta vez fue más clara, más cercana. Su madre llamándola con ese tono dulce, casi cantado, que usaba cuando quería tranquilizarla de niña. Claudia dejó caer la leña. La escuchó otra vez, ahora detrás de la cabaña, como si alguien la estuviera esperando. Contra toda lógica, su corazón no reaccionaba solo con miedo, también con un impulso irresistible de correr hacia ese llamado. La razón le gritaba que era imposible, que lo que había muerto no podía estar allí, pero la emoción era más fuerte. Caminó despacio, atravesando la hierba húmeda, con los ojos fijos en la sombra entre los troncos. El sonido parecía desplazarse a medida que avanzaba, atrayéndola cada vez más lejos de la seguridad de la cabaña. El aire se volvió más frío, tanto que podía ver su respiración condensarse con cada paso. Y entonces la voz cambió. Dejó de sonar dulce y empezó a sonar impaciente, casi enojada, repitiendo su nombre una y otra vez, exigiendo respuesta. Claudia se detuvo y apretó los dientes para no contestar. Porque había algo en ese timbre que ya no era humano. El tono de su madre estaba ahí, pero debajo había otra vibración, un susurro doble, como si dos gargantas hablaran al mismo tiempo. El bosque parecía inclinarse sobre ella. Las ramas se mecían con un ritmo extraño, los pájaros habían callado, y en el aire flotaba un olor a flores marchitas, el mismo que impregnaba la ropa de su madre en el velorio.
Claudia sintió que la nostalgia se convertía en un cuchillo emocional. Recordó momentos de infancia, las noches en que su madre la abrazaba para calmar sus pesadillas. Y en medio de esos recuerdos, la voz volvió a sonar, esta vez suplicante, prometiéndole que si respondía podrían verse de nuevo. Las lágrimas llenaron sus ojos. El deseo de contestar era casi insoportable. Pero en su mente se encendió un recuerdo, una advertencia de su abuela, contada en susurros cuando era niña. Nunca respondas si los muertos te llaman por tu nombre. Si lo haces, no volverás. Ese pensamiento le dio fuerza. Retrocedió lentamente, con el corazón destrozado, ignorando las súplicas que se tornaban cada vez más agudas, cada vez más desesperadas. Al llegar a la puerta de la cabaña, la voz se transformó en un grito desgarrador que retumbó en todos los rincones del bosque. No era ya la voz de su madre, era un sonido inhumano, profundo, un rugido disfrazado de lamento. Claudia se encerró en la cabaña, cubrió las ventanas y permaneció inmóvil hasta el amanecer, escuchando durante horas cómo la voz la rodeaba, golpeando contra las paredes, repitiendo su nombre hasta hacerlo insoportable. Cuando salió al día siguiente, no había huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Solo encontró, clavado en la puerta, un pañuelo bordado con las iniciales de su madre, el mismo que había sido enterrado con ella. Claudia dejó la cabaña ese mismo día y nunca regresó. Años después, todavía confiesa que lo más terrible no fue escuchar a su madre, sino sentir por un instante que, si hubiera respondido, la hubiera visto de nuevo. Y eso es lo que la atormenta, la tentación de volver a abrazarla estuvo a solo una palabra de distancia. El bosque sabía cómo quebrar su voluntad. El bosque usó la voz de su madre porque sabía que nadie resiste el llamado de los muertos. El silbido que aprende. Lucas había acampado incontables veces, pero esa noche fue distinta desde el principio. El grupo se había instalado junto a un río estrecho, rodeado de pinos que parecían tocar el cielo. El fuego chisporroteaba, la conversación fluía, y nada parecía fuera de lo normal hasta que, entrada la madrugada, un silbido cortó el silencio. Era simple, breve, como el de alguien intentando llamar a un perro. Todos lo escucharon y asumieron que era un caminante perdido o un vecino lejano. Rieron, hicieron bromas y se fueron a dormir. A las 2 de la mañana, cuando el bosque se había vuelto denso como un muro, Lucas salió de la tienda para orinar. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. El mismo silbido, pero esta vez acompañado de otro, como si hubiera respuesta. Se quedó quieto, tratando de ubicar la dirección. No era posible. El sonido venía de diferentes ángulos, como si lo rodearan. Decidió no darle importancia, aunque un escalofrío lo atravesó. Al volver a la tienda, escuchó algo que lo dejó sin aire. El silbido se transformó en una nota más larga y, después de unos segundos, se quebró en dos. Era un intento de palabra. La siguiente noche el grupo volvió a escucharlo. El silbido parecía más complejo, como si hubiera practicado. Uno de sus amigos dijo que se trataba de un pájaro nocturno, pero Lucas no lo creyó. Había crecido escuchando toda clase de aves y ninguno de esos sonidos se parecían. A la tercera noche, cuando todos dormían, el silbido se convirtió en una melodía cortada. Y después, en un murmullo. Lucas se incorporó sobresaltado dentro de la tienda. Afuera, entre el viento y el crujir de las ramas, sonó su nombre. Primero débil, arrastrado, como si la voz aún no supiera pronunciarlo bien. Pero lo repitió, afinándolo cada vez más, hasta sonar idéntico a la manera en que su padre lo llamaba de niño. Se cubrió la boca para no gritar. La voz insistía, repitiendo su nombre una y otra vez,
cada vez con mayor perfección, como si estuviera aprendiendo a hablar a costa de su miedo. Decidió salir con la linterna, armado con un cuchillo de caza. El bosque parecía contener la respiración. Se acercó al río, siguiendo la dirección del sonido, hasta que lo escuchó detrás de él. Se giró y no había nada. Entonces, a apenas unos metros, el silbido volvió a sonar y se transformó en palabras claras. Lucas, ven. Era su voz. Idéntica. Con su tono, su timbre, sus pausas. El pánico lo paralizó. No era un eco. No era un ave. Era algo que había estado practicando, probando, afinando cada noche hasta lograr imitarlo. Y ahora lo usaba para llamarlo. El frío se volvió insoportable. El aire le ardía en los pulmones y sentía que lo observaban desde todas partes. Dio un paso atrás y la voz se multiplicó. 3, 4, 5 veces, todas idénticas, todas llamándolo desde diferentes direcciones, como si el bosque entero hablara con su voz. Lucas corrió. Atravesó ramas, cayó, se levantó, siguió corriendo sin mirar atrás. Los susurros lo persiguieron hasta que alcanzó la carretera. Sus amigos lo encontraron al amanecer, temblando, incapaz de explicar lo que había visto. Nunca volvió a acampar. Con los años llegó a una conclusión que apenas se atrevía a confesar. Aquello no era un espíritu, ni un eco extraño. Era algo que había aprendido a hablar. Una presencia que empieza como un silbido, una melodía inocente, y poco a poco roba las voces hasta dominarlas. Y lo más inquietante es que él estaba seguro de que no se detendría allí. Porque si había aprendido a imitarlo a él, también podía aprender a imitar a cualquiera. Esa certeza lo atormenta hasta hoy. Cuando camina por calles vacías o apaga la luz antes de dormir, a veces cree escuchar un silbido suave, escondido en el ruido del viento. Y teme que, en cualquier momento, vuelva a pronunciar su nombre. El bosque que guarda nombres. Héctor era un hombre mayor, acostumbrado a los secretos de la montaña. Había trabajado como leñador toda su vida, conocía la textura de cada tronco y el canto de cada ave al amanecer. Sin embargo, nunca hablaba del bosque con ligereza. Lo trataba como a una criatura viva, con respeto y temor. Decía que los árboles no solo crecen, también escuchan, y que todo lo que se pronuncia entre ellos queda guardado, como si fueran memorias atrapadas en la madera. Sus nietos solían reír de esas advertencias, hasta que una tarde de verano lo acompañaron a recoger ramas secas y entendieron por qué nunca debía nombrarse a alguien en voz alta allí dentro. La caminata fue tranquila hasta que el aire cambió. No fue un cambio de temperatura común, sino un silencio denso, antinatural, como si el bosque hubiera apagado todos sus sonidos de golpe. Ni grillos, ni pájaros, ni hojas moviéndose. Un silencio que pesaba. En medio de esa quietud, Héctor se detuvo con el rostro tenso y levantó la mano para que los demás guardaran silencio. Fue entonces cuando ocurrió. Una voz susurró su nombre. Al principio parecía un eco, pero lo repitió con un timbre extraño, demasiado cercano, demasiado real. Luego repitió el nombre de uno de los nietos, pronunciándolo con exactitud, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. El niño se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, porque esa voz no era cualquiera. Sonaba como la de su madre, aunque ella estaba a kilómetros de distancia. Héctor ordenó salir de inmediato, pero las voces aumentaron. Cada pocos pasos, un nuevo nombre se sumaba. Primero los suyos, después los de otros familiares que no estaban presentes.
pronunciados con perfección, con entonaciones familiares, como si cada árbol hubiera guardado un fragmento de su vida privada y ahora lo escupiera de vuelta. La sensación era insoportable, como si todo el bosque supiera demasiado sobre ellos. En un claro encontraron marcas en la corteza. No eran talladas por cuchillo ni hechas por accidente. Eran nombres. Cientos de nombres grabados en los troncos, algunos recientes, otros borrados por el tiempo. Héctor los reconoció. Eran los nombres de personas desaparecidas en la región durante décadas. Campesinos, niños, viajeros. Cada nombre correspondía a alguien que había entrado y nunca había regresado. El nieto mayor se acercó a tocar uno de los grabados y, en ese instante, una voz pronunció su nombre a escasos centímetros de su oído. Nadie estaba allí. El chico gritó y retrocedió, pero la voz siguió repitiéndolo, mezclándose con otras que llenaban el aire. Era como estar rodeados por una multitud invisible que los conocía a la perfección. Salieron corriendo sin detenerse, perseguidos por un murmullo creciente, como si miles de bocas invisibles recitaran sus nombres una y otra vez. Cuando por fin alcanzaron la salida, las voces se apagaron de golpe y el bosque recuperó su calma habitual. Héctor, exhausto, juró que nunca volvería a llevar a nadie allí. Les explicó después, con el rostro sombrío, que esos nombres grabados no eran recuerdos inocentes. El bosque los coleccionaba. Y cada vez que pronunciaba un nombre, significaba que esa persona estaba marcada, registrada como futura presa. Desde ese día, los nietos jamás dudaron de las advertencias. Y cada vez que escuchan su nombre en lugares vacíos, un terror helado los invade. Porque saben que, en algún lugar entre los árboles, su nombre sigue vivo, grabado en la corteza, esperando a ser reclamado. El doble silencioso. Alicia trabajaba como fotógrafa de naturaleza. Solía internarse sola en los bosques para capturar escenas únicas, esas imágenes que transmiten calma y misterio al mismo tiempo. Confiaba en su experiencia y en la seguridad que le daba la cámara colgada al cuello. Para ella, el bosque nunca había sido un lugar hostil, hasta aquella madrugada en la que descubrió que podía esconder un reflejo imposible. El sol aún no había salido del todo y la niebla cubría el sendero como un río espeso. Alicia caminaba en silencio, ajustando los parámetros de la cámara, cuando escuchó pasos que imitaban los suyos. Al principio creyó que era un animal, pero el sonido era idéntico, como un eco que se sincronizaba con su andar. Se detuvo y los pasos se detuvieron. Avanzó de nuevo y los pasos la siguieron. Con la piel erizada, miró hacia atrás. La niebla no dejaba ver más de unos metros, pero distinguió una silueta. Su corazón dio un vuelco cuando la figura emergió un poco más. No era un extraño. No era un intruso. Era ella misma. Una réplica exacta, con la misma chaqueta, la misma cámara colgando, los mismos gestos, incluso el mismo mechón de cabello que siempre se escapaba de su gorro. La otra Alicia la observaba en silencio, inmóvil, con un rostro inexpresivo que resultaba más perturbador que cualquier mueca de odio. La fotógrafa levantó la cámara con manos temblorosas y disparó una foto. El sonido del obturador retumbó como un trueno en medio del bosque. Miró la pantalla y lo que vio la dejó sin aire. La figura aparecía borrosa, como si la imagen no pudiera sostenerla del todo. Una mancha oscura con contornos humanos, pero sin rasgos definidos. Levantó la vista y allí estaba de nuevo, más cerca, copiando cada uno de sus movimientos con un ligero retraso, como si aprendiera a imitarla en tiempo real. Alicia intentó hablar, pero su voz salió entrecortada. La figura no respondió, solo abrió la boca en un gesto idéntico, pero sin emitir sonido alguno.
Esa ausencia era aún peor que un grito. De pronto, un murmullo comenzó a llenar el aire. No venía de la figura, sino del bosque entero. Era su nombre, repetido una y otra vez, pronunciado con distintas entonaciones, como si decenas de versiones de ella misma la rodearan. El terror la empujó a correr. Pero cada vez que giraba la cabeza, veía a su doble siguiéndola, siempre a la misma distancia, siempre copiando sus movimientos, sin perder detalle. La persecución no tenía ruido de ramas quebradas ni de respiración, solo ese silencio absoluto que la asfixiaba. Cuando alcanzó un puente de madera sobre el río, se giró una última vez. Su reflejo estaba en el otro extremo, observándola fijamente. En ese instante, la réplica habló. «Tú no deberías estar aquí». La voz era la misma, idéntica, pero con una cadencia hueca, sin emoción. Alicia retrocedió, casi cayendo al agua. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Solo quedó la niebla, el crujido del puente y el río fluyendo bajo sus pies. Regresó a la ciudad sin mirar atrás. Reveló las fotos, esperando encontrar pruebas, pero todas aparecían distorsionadas. Algunas mostraban dos siluetas, otras una sombra detrás de ella, otras solo el bosque vacío. Nunca volvió a fotografiar sola. Y cada vez que repasa esas imágenes, siente que la figura no se fue. Que sigue allí, aprendiendo, esperando el momento en que pueda ocupar su lugar por completo. Desde entonces repite una advertencia a todo el que quiere escucharla. Si en el bosque alguna vez ves una copia de ti mismo en silencio, no te acerques, no lo llames, no intentes comprobar si es real. Porque puede que no sea un reflejo, sino un sustituto que ya está practicando cómo caminar con tu piel. El silbido que aprende. Miguel recordaba claramente la primera vez que lo escuchó. Era un silbido breve, cortado, como el de alguien que intenta llamar a un perro o avisar a la distancia. Estaba con dos amigos en medio de un bosque húmedo, cerca de un lago donde acostumbraban pescar. Era de noche y habían encendido una fogata que lanzaba chispas anaranjadas contra la oscuridad. El sonido apareció entre los árboles y todos lo escucharon. Uno de ellos rió, diciendo que sería un campesino regresando a casa, pero lo extraño fue que no se repitió como un silbido humano normal. Tenía un ritmo irregular, como si algo tratara de aprender a hacerlo. La segunda vez ocurrió al día siguiente, ya de madrugada. Miguel despertó con la vejiga llena y salió de la tienda. El bosque estaba demasiado silencioso, sin grillos ni viento, y el frío era tan intenso que cada respiro se volvía visible. Entonces volvió a escucharlo. Un silbido más largo, más afinado. Esta vez no venía de una sola dirección. Parecía rodearlo, rebotando de árbol en árbol, como si varias bocas lo estuvieran practicando al mismo tiempo. Trató de convencerse de que era un ave nocturna, pero nunca había oído nada parecido. Cuando regresó a la tienda, con la linterna aún en la mano, el silbido cambió. Se quebró en 2 notas y después en 3, formando un patrón que se parecía demasiado a palabras deformadas. Esa noche no pudo dormir. La tercera vez fue decisiva. El grupo ya estaba inquieto, pero intentaban ignorarlo. Miguel, en cambio, sintió que algo lo llamaba. El silbido se repitió una y otra vez, con un intervalo exacto, como si lo estuviera entrenando. Y al final se transformó en un murmullo. Su nombre. Pronunciado torpemente, arrastrando las vocales, pero inconfundible. Se levantó de golpe, con la piel erizada, mientras sus amigos seguían dormidos. Encendió la linterna y salió. El bosque parecía observarlo. El silbido volvió a sonar, más claro, más definido.
Luego la voz lo repitió con perfección. Su nombre completo, con el mismo tono que usaba su madre cuando lo llamaba a cenar de niño. Miguel casi respondió por instinto, pero se mordió la lengua. No podía ser su madre. Ella estaba muerta desde hacía años. El aire se volvió helado, y un olor a tierra húmeda lo envolvió. Caminó hacia el origen del sonido y entonces lo escuchó de nuevo, pero esta vez no desde lejos, sino justo detrás de él. Giró con violencia, iluminando con la linterna. No había nadie. Sin embargo, la voz volvió a sonar, idéntica a la suya propia, repitiendo las mismas palabras que él pensaba en ese momento. Era como si el bosque hubiera aprendido no solo a silbar y a hablar, sino también a leerle la mente. El pánico lo impulsó a correr hacia el lago. Cada paso era acompañado por un coro de silbidos y voces que lo imitaban. Era un eco múltiple, pero no natural. Se movía con él, lo rodeaba, lo llamaba. Corrió hasta que las piernas no respondieron y cayó de rodillas en la orilla, con el agua helada salpicándole el rostro. Los sonidos se detuvieron de golpe. El silencio fue aún más aterrador. Al amanecer, sus amigos lo encontraron temblando, incapaz de explicar lo ocurrido. Jamás volvió a ese bosque. Años después confesó algo que siempre lo atormentó. Cada vez que camina solo por una calle o apaga las luces de su casa en la noche, escucha de nuevo un silbido suave escondido en el viento. Dice que no importa dónde esté, esa cosa sigue practicando, sigue perfeccionando su voz. Y que llegará el día en que la imitación será tan perfecta que nadie podrá distinguirla de la suya propia. Si alguna vez caminas entre los árboles y escuchas tu nombre, no pienses que es coincidencia, no pienses que es tu imaginación. Esa voz no aparece al azar. Ha estado esperando, escondida en la corteza, en la niebla, en el aire inmóvil del bosque. Primero se presenta como un susurro, apenas audible, casi juguetón. Después se vuelve más clara, más íntima, copiando el tono de alguien que amas, alguien a quien confiarías tu vida. Y cuando te das cuenta de que lo que llaman no pertenece a nadie vivo, ya es demasiado tarde. El bosque se alimenta de curiosidad. Cada paso que das hacia esa voz es una entrega de voluntad. Y cada palabra que pronuncias como respuesta es un pedazo de ti que nunca recuperarás. Hay quienes dicen que los ecos que escuchamos no son repeticiones de nuestra voz, sino registros de quienes respondieron antes y quedaron atrapados allí, sus almas convertidas en murmullo. Eso explica por qué la entonación siempre parece un poco ajena, como si alguien estuviera probando tu nombre en una boca que no le pertenece. Imagina por un instante caminar solo, la luna apenas filtrándose entre las ramas, el suelo húmedo absorbiendo tus pasos. Entonces escuchas tu nombre a la derecha. Giras, y no hay nada. Lo vuelves a oír, ahora a tu espalda. Nadie. Y justo cuando el miedo empieza a estrangular tu respiración, lo escuchas muy cerca de tu oído, con la voz de tu madre, tu hijo, tu pareja, alguien imposible de ignorar. El instinto natural sería contestar. Pero contestar significa abrir la puerta. Significa entregar tu identidad a algo que solo necesita que lo reconozcas para arrastrarte con él. Por eso los ancianos lo repiten desde hace generaciones: si escuchas tu nombre en el bosque, huye. No respondas, no busques, no intentes comprobar de dónde viene. Cada historia que has escuchado aquí nace de alguien que alguna vez dudó, que se acercó, que estuvo a un segundo de pronunciar una palabra de vuelta. Algunos nunca regresaron. Otros volvieron, pero no del todo. Se quedaron con miradas vacías, con voces que ya no eran suyas, como si algo hubiera hablado a través de ellos y todavía siguiera allí, escondido. Quiero que recuerdes esto.
La próxima vez que entres en un bosque y escuches tu nombre, no lo pienses 2 veces. No lo cuestiones, no juegues con la curiosidad. Corre. Porque lo que susurra ya conoce tu voz, ya sabe quién eres, y está esperando que cometas el error de responderle.